informe de la Organización Mundial de la Salud sobre los embutidos y las carnes rojas ha sido la noticia mundial. ¿No es cierto? Acá nos gusta comer nuestra carne, los embutidos, nadie estaba enterado de esto, pero son altamente cancerígenos, sobre todo los embutidos, el tocino, las jamonadas, ¿no es cierto? Todo esto que habitualmente nosotros consumimos resulta que pueden causar cáncer de colon en un 18% más. Esto es increíble. En el siguiente reportaje de Cecilia Zuloeta, entérese de todos los detalles de esta noticia que ha remecido al mundo. Quizá los únicos que salieron al ruedo y no se espantaron con la noticia fueron ellos. Y es que como en las corridas, esta vez a la Organización Mundial de la Salud le tocó hacer de torero. Sacó la espada y asestó en el gusto de millones de personas en el mundo entero, cuando informó que el consumo excesivo de carne roja y procesada está estrechamente relacionado con la aparición de cáncer. Yo no creo que la carne haga daño, todo lo contrario, nos falta consumir carne, estamos consumiendo muy poca carne, nuestros niños necesitan nutrirse. Desde el corazón de la Organización Mundial de la Salud en Suiza, el Centro Internacional de Investigaciones concluyó que el consumo de carne roja podría estar relacionado con la aparición de cáncer colorectal, de páncreas y de próstata. Una noticia que ha desatado una verdadera alarma en países como el Perú, donde la preferencia por la carne es significativa y la base de una variedad de platos típicos. El informe de la OMS ha empezado a pasar factura en los mercados. Por temor al pecado de la carne, las amas de casa habrían preferido cambiar de receta. ¿En estos días ha bajado un poco las ventas? Un poco, pero se está normalizando. Imagínense, la gente ya escucha la noticia, entonces ya no consume mucha carne, pero es mentira. La carne procesada y la carne En el mundo roja todos opinaron que si se amargaron los asados o si se quemaron las parrillas. Rápidamente la noticia se viralizó en las redes sociales. Algunos la cocinaron a término medio, como en los memes, y otros sin mandil blanco, como Kenji Fujimori, que quiso adobar una buena porción en Twitter, pero terminó demostrando que la cocina no es precisamente su fuerte. Lo concreto es que la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer no dijo nada que los médicos y la población no supieran ya. La única diferencia es que la OMS la hizo oficial. De alguna manera es un llamado de alerta, pero no es una situación de crisis. Un grupo de 22 expertos de 10 países evaluaron 800 estudios sobre cáncer en seres humanos, que tras 4 años concluyó que los consumidores de carnes rojas y procesadas tienen más probabilidades de desarrollar cáncer, comparados con quienes no las consumen. La mayoría de casos que sirvieron de muestra en el estudio fueron de personas de casi toda Europa, Estados Unidos, Japón y Corea. Lo que plantea el informe de la IARC en este caso es que hay una relación entre el cáncer colorectal y el consumo de carne procesada, pero no el riesgo para para que se produzca el cáncer. Pero esta clasificación nació a raíz del incremento de casos de cáncer en todo el mundo. Tras una ardua investigación, se dijo que hay una evidencia limitada en el consumo de carne roja con la grave enfermedad. Lo que está diciendo el informe de la OMS es hay una relación de cáncer. Es decir, de estos 30.000 de todos los cánceres de colon rectal, los 30.000 están relacionados con consumo de carnes rojas procesadas. Eso es lo que dice el estudio, ¿no? Y no está planteando lo que yo le indico que son los riesgos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo la de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra, mientras que la carne procesada es toda aquella que sufre una transformación. Toda carne que tenga cualquier tipo de procesamiento, ya sea para su mayor preservación o para cambio de color o saborizante, es
una carne procesada. En esa carne procesada, digamos, en esas están también incluidos en lo procesado algunos de los embutidos que son hechos con vísceras. En este rubro están los apetecibles Frankfurten, que son los hot dogs y salchichas. Además está también el jamón y la carne en conserva. Y ojo con la comida regional peruana, la cecina ahumada que suelen comer en la selva y la carne seca preferida en el norte también están fichadas. Por supuesto, las hamburguesas, así como todas las preparaciones y salsas a base de carne. Pero si a alguien se le vino a la mente los riquísimos anticuchos, cierra cuidado. En el caso del anticucho estamos hablando de una carne que no es procesada, ¿no? Que se come natural, digamos, se cocina para comer. Es decir, el anticucho, por supuesto, no entra dentro de aquellos que están en el estudio de la IARC. Obviamente, después de salivar un rato, los que terminaron sin el gusto fueron los productores de carne del país y los empresarios dedicados a la industria de la carne procesada, pues en solo 4 días vieron caer sus ventas en un 20% aproximadamente. Lo que dice el OMS supone, no es muy claro el asunto, ¿no? Entonces hay asociaciones y productores que saltan, dan su grito al cielo y con razón, ¿no? Porque de todas maneras se está yendo contra un nutriente importante en el mundo, ¿no? Nos pareció tan desproporcionado que primero era tratar de entender qué cosas habían querido decir y de dónde salía y por qué es que salía una noticia de ese tipo, ¿no? No es muy claro y se ve que todavía están en la fase de especular. Para este sector, a la carne roja se la ha satanizado, sin tener en cuenta el alto nivel de proteínas, vitaminas, hierro y zinc que contiene. Una cosa que hay que saber es de que el Perú solo consume 5.3 kilos de carne al año. O sea, es nada. ¿Menos de 6 kilos? Sí, ¿Al año? Al año, consumo per cápita. Uruguayo, argentino está entre 50 y 60 kilos año. No hay ningún país de la región que consuma menos carne roja que el Perú. En esa misma proporción se encuentra el consumidor nacional de carne procesada y embutidos. Peruano todavía consume muy poco. Si comparamos con Alemania, con Europa en general, ellos están en 35, 40 kilos per cápita al año. Y nosotros no llegamos ni siquiera a 2,5 kilos. O sea, estamos por debajo de 3 kilos. Y esos son 6 o 7 gramos al día, digamos, en promedio, si es que lo consideramos en promedio. Justamente, el comunicado de la OMS apunta más a este sector, al de las carnes procesadas, a los embutidos. Los expertos concluyen que cada porción de 50 gramos consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer rectal en un 18%. Pero para entenderlo, aquí se habla de riesgo y a lo que apunta la Organización Mundial de la Salud es de consumir estas carnes procesadas con moderación, dejando en claro que si se amenora el consumo de estos productos, se reduce el riesgo de cáncer colorectal. Lo que se está diciendo es que el consumo de carne procesada no está exento de riesgo para cáncer de colorectal. Eso es lo que dice el estudio. Ahora, no se está diciendo tampoco que hay que eliminar las carnes rojas de la dieta. No, lo que decimos es que cualquier tipo de producto, en este caso la carne, comida en exceso, siempre va a hacer daño. Es decir, nuestras recomendaciones en general son que haya un consumo moderado, ¿no es cierto? Según el análisis de la situación del cáncer en el Perú 2013, elaborado por el Ministerio de Salud, de los casos notificados en el periodo 2006-2011, el 61.8% correspondieron al sexo femenino y el 38.2% al sexo masculino, siendo los cánceres de mayor mortalidad los de estómago, hígado y pulmón. Mientras que según nos refirió el epidemiólogo Percy Minaya, viceministro de Salud, el cáncer de colon ya ocuparía el 5º lugar. ¿Cómo es que a las personas que tienen cáncer le recomiendan comer carne? Si es que la carne es cancerígena. La razón por la que nosotros recetamos consumir carnes es porque ahí hay una fuente proteica y de vitaminas y de nutrientes esenciales que al consumirlas yo voy a recuperar rápidamente mi masa muscular y me voy a poner mejor. Entonces necesito ese consumo.
Eso no es una contradicción. Ante tanta polémica, hay quienes han preferido cambiar lo rojo por lo verde. Lo vegetariano aparece como una opción igualmente nutritiva. Para los veganos, ¿la carne roja sí da cáncer? Lo que pasa es que no toman en cuenta que los animales ahora no se alimentan como los alimentaban hace 60 años atrás, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que comen hoy día es un cóctel de fármacos, de un montón de cosas que no les pertenecen a su nutrición. Por ejemplo, le hacen comer a un rumiante harina de pescado, por ejemplo, ¿no? Que son al final cosas que hacen que engorde y que el ganadero tenga más carne para vender. Pero dentro de todo, los vegetarianos no consumen ningún tipo de carne, mientras que los veganos, como Gerardo Verdejo, excluyen de su dieta cualquier producto de procedencia animal, una tendencia que cada vez llama más la atención en todo el mundo. Al día de hoy no hay nada que sea totalmente limpio, ¿no? Inclusive algunos cultivos orgánicos también tienen algún problema de bacterias o qué sé yo. Pero cuando pones en la balanza entre comer carne o comer vegetales, por un tema de toxicidad siempre va a ganar los vegetales, siempre van a ser más limpios que la carne, ¿no? Aparte que en este caso estamos quitándole la vida a un animal. Más ensaladas, más menestras y más frutas y cereales. Si bien es la tendencia, la OMS no quiere decir que desterremos la carne. La recomendación no es que desaparezca la carne de la mesa de los peruanos, es más bien moderemos su consumo. Este consumo es esencialmente para niños y jóvenes, y cuando somos adultos tenemos que cuidarnos un poco más porque tenemos mayor riesgo para enfermedades no transmisibles. Definitivamente el consumo en general de alimentos procesados, no voy a referirme solamente a carnes procesadas, sino a todos los alimentos procesados, tiene un mayor riesgo. Pero aunque el secreto está en la moderación en el consumo de carnes, hay algo más preocupante que atañe a nuestro país y que la Organización Mundial de la Salud lo advierte, y es la obesidad en los niños. Pero si hablamos de riesgos con la alimentación, le digo que aquí estamos viviendo este momento en el Perú un problema gravísimo que es casi epidémico. Estamos hablando de más de 7% de sobrepeso en niños menores de 5 años, de sobrepeso y obesidad. Es casi una epidemia. Y eso tenemos las evidencias de que está absolutamente relacionado con este aumento de consumo de productos ultraprocesados. Es decir, comidas rápidas y bebidas azucaradas, que son una constante en América Latina y están ayudando a la tasa de obesidad. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer una lista de 116 productos que pueden producir cáncer, que va desde el tabaquismo, las cabinas solares, el arsénico en el agua, entre otros. Todo nuestro cuerpo, sin duda, está en riesgo. El peor enemigo de la salud pública es la desinformación. Todo en exceso es malo, y eso siempre se ha sabido. Buenazo se veía, efectivamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pero la ley es esa, lo que decía Cecilia al final. Todo exceso es malo, las cosas hay que tomarlas con moderación, consumirlas con moderación, y además los informes especializados hay que saberlos leer y por lo tanto informarse bien. Hacemos una pausa y regresamos.